La reciente captura de alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, representa un golpe significativo al crimen organizado en Ecuador. Este hecho refleja el impacto positivo de las nuevas leyes de solidaridad e inteligencia aprobadas por el Estado, fortaleciendo la respuesta institucional ante la amenaza del narcoterrorismo. Bienvenidos a Perspectiva 7, un espacio para el análisis crítico y constructivo de los acontecimientos que marcan el rumbo del país. Hoy abordaremos qué se puede hacer desde las leyes, la política pública, la ciudadanía para fortalecer la seguridad de los ecuatorianos. En Manabí, el bloque de seguridad capturó a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, quien se fugó de la penitenciaría del Litoral el 7 de enero del 2024. El presidente Daniel Noboa informó que alias Fito será extraditado a Estados Unidos. La noticia la confirmó el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales. Allí mencionó: para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia, gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más. Recuperaremos el país sin tregua. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Feliz tarde, Ecuador. El bloque de seguridad realizó un operativo en secreto que llevó al menos 10 horas para dar con el paradero del cabecilla de los choneros. El ejército ecuatoriano recalcó que la operación se desarrolló con precisión y sin bajas, es decir que durante su captura no se registraron enfrentamientos ni cruce de balas. El bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito. Una operación exitosa del bloque de seguridad. En videos se puede observar a alias Fito neutralizado en el suelo y rodeado de varios militares fuertemente armados. ¿Canta los nombres completos? José Adolfo Macías. ¡Habla fuerte! ¡Ah, fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? José Adolfo Macías Villamar. El ministro del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, fueron personalmente a la casa donde Fito se resguardaba, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, y tuvieron un encuentro cara a cara con el narcotraficante. ¿No es como la pinta? Entonces... Recordemos que alias Fito logró fugar de la penitenciaría del Litoral el pasado 7 de enero del 2024 y desde entonces ha permanecido en la clandestinidad. Este hecho desencadenó una ola de violencia sin precedentes en el país, incluyendo atentados, coches bomba y secuestros. Año y medio después, Fito ha sido capturado. Nada ni nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del bloque de seguridad. Nada ni nadie nos detiene. El primer mandatario también informó que Adolfo Macías Villamar será extraditado a Estados Unidos. Según la Corte Federal de Brooklyn, él es acusado de 7 cargos internacionales. Cargos que irían por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros. La Oficina Federal calificó a alias Fito como un cabecilla despiadado y un narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional, además de liderar una red de sicarios y traficantes de drogas y armas de los choneros e importar cantidades de cocaína al país norteamericano. Adicionalmente, se detalla que desde el 2020, los choneros a cargo de Macías y el cártel de Sinaloa controlan las rutas clave del tráfico de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México hacia Estados Unidos. Edison Saavedra, Noticias 7. Así es, recordemos, el pasado 7 de enero del 2024 se fugó del Centro de Privación de Libertad Regional de Guayaquil, alias Fito, que cumplía una condena de 34 años, desencadenando una grave crisis de seguridad a nivel nacional. Como respuesta, el gobierno declaró el conflicto armado interno y conformó el denominado Bloque de Seguridad, integrado por fuerzas policiales militares, con el objetivo de recuperar el control del sistema penitenciario y enfrentar así a los grupos criminales organizados. Para realizar este análisis de alias Fito, capturado, lucha contra el narcotráfico. Para este análisis nos acompaña Lorena Piedra, PhD, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Estudios Internacionales, experta en inteligencia y crimen organizada, docente universitario.
Y también está con nosotros Francisco Paredes, PhD en Derecho Internacional, Arbitraje Internacional, Inversión Extranjera y Litigio en Francia y Estados Unidos, experto en contratación pública y Derecho Administrativo. Gracias por acompañarnos nuevamente. Bienvenidos a Perspectiva 7. Francisco, este golpe al capturar a Fito, ¿qué representa para el gobierno nacional? ¿Qué representa para el país? Primero, en mi opinión, representa el cumplir con el mandato del pueblo. ¿Qué es lo que ocurrió entre abril y mayo del año pasado? El presidente nos preguntó a los ecuatorianos si queríamos la extradición para ciertos tipos de crímenes, incluidos los asociados con narcotráfico. El pueblo ecuatoriano mayoritariamente dijo sí. Basta de que se queden aquí encerrados, viviendo condiciones lujosas, con prebendas, con la facilidad de que cualquier juez los pueda liberar. Y ahora vamos a tener que enfrentar un primer proceso, esperemos que sea y que ocurra de manera categórica y ejemplar, un primer proceso de extradición. Va a ser quizás de los primeros casos en que Ecuador va a poder cumplir con una extradición de ecuatorianos, cosa que estaba prohibida desde la Constitución del 45. Es decir, vamos a enfrentar este primer proceso de extradición de ecuatorianos atendiendo un mandato del pueblo que el presidente ha sabido transferir ese mandato a una realidad, la captura y eventual extradición de alias Fito. Que eso es lo que esperamos. Lorena, bienvenida. Luego de este golpe se puede esperar una escalada de violencia y también una reestructuración del grupo de delincuencia organizada que está y que representa alias Fito. Ciertamente. ¿Y dónde está el centro del golpe a la estructura de delincuencia organizada? Porque más allá de ser un líder con capacidad operativa real, ¿no es cierto? Las condiciones en las que se lo detiene nos deja ver que su capacidad operativa de decisión real estaba afectada. Alias Fito era como el gran padre de la organización criminal. Y en términos de la narcocultura y cómo lo dibujaba el narcocorrido, que irónicamente lo grabó desde la penitenciaría, ¿no es cierto? Se lo dibujaba como el padre y el león. ¿Qué valores asociaba la organización criminal y su gente, ¿no es cierto? Alrededor de él era el valor de la jerarquía y el valor de la compasión, pero también de la obediencia. Y es un golpe directo a la narcocultura. Ver estas imágenes que contrastan claramente con la del narcocorrido, que además, irónicamente, ¿no es cierto?, sigue circulando en YouTube como si fuera inofensivo, ¿no es cierto?, son un elemento muy potente que va de la mano de otras acciones que han sido llevadas a cabo por inteligencia militar también, que están actuando estratégicamente para dar golpes a la narcocultura. Es decir, podemos esperar entonces, y es necesario, una reestructuración de estos grupos delictivos. Exactamente, exactamente. Debilitamiento y reestructuración. Hemos recibido felicitaciones de Estados Unidos y también del gobierno de Italia. Esto ratifica y consolida el compromiso del Ecuador como un país comprometido con la lucha contra el crimen organizado, contra el crimen transnacional. Vamos a hacer contacto con el doctor Carlos Estarellas de manera telemática en la ciudad de Guayaquil. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Justo saludarla. Doctor Estarellas, hemos recibido felicitaciones de Estados Unidos y el gobierno de Italia. ¿Esto ratifica y consolida el compromiso de nuestro país como un ente comprometido con la lucha contra el crimen transnacional? Sí, es positivo, ratifica y reconoce la labor del Estado ecuatoriano para poder enfrentar al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Por lo tanto, esas felicitaciones, tanto de los Estados Unidos como del gobierno italiano, son positivas. Si bien las autoridades, doctor Estarellas, han indicado que esto ha sido un golpe 100% nacional, ¿podemos interpretar que el resultado de la inteligencia también ha tenido que ver con la capacitación y con la cooperación internacional? Sí, yo creo que ha sido muy positivo hacer ese bloque de búsqueda que se ha hecho entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero obviamente tengo entendido que ha existido también colaboración de policías de otros estados para poder lograr y poder enfrentar situaciones tan graves como las que está viviendo en este momento el país. ¿Es una realidad, Francisco, que esta captura robustece al bloque de seguridad para el futuro y lo siguiente que tiene que conseguir? Normalmente la constitución de este tipo de bloques
tienden a ser muy efectivos. Recordemos lo que pasó en Colombia en su momento, cuando estaban a la cacería y búsqueda de Pablo Escobar, se constituyó también un bloque de búsqueda específicamente con este objetivo. Ahora Ecuador, aprendiendo de esas lecciones, ha constituido también un bloque, y este bloque, en la medida en que sigue fusionado, cohesionado, muy bien jerarquizado, porque los dos ministerios están operando a la par, cosa que no ocurría en el pasado, porque teníamos a la policía por un lado, al ejército por otro lado, ahora finalmente los tenemos cohesionados y con el mismo objetivo: acabar con el terrorismo que están causando estos grupos narcotraficantes en el Ecuador, y comenzando por sus cabezas. Este trabajo en conjunto entonces realmente les robustece y se pueden conseguir mayores resultados a corto y mediano plazo. Evidentemente este trabajo en conjunto, en equipo, con los distintos talentos que tiene y las facultades que tiene cada uno de los grupos, los militares en lo suyo, en frontera, trabajando contra la guerrilla y demás, y la policía dentro de los labores de inteligencia que tenía que venirse fraguando, de tal manera que este trabajo en conjunto es un buen ejemplo de que el Ecuador, cuando quiere y se lo propone, puede alcanzar objetivos muy complejos. Con esta estructura, Lorena, ¿qué podemos esperar que ocurra en el escenario con otras bandas delictivas también que pueden tomar terreno, ganar terreno, aprovecharse de esta situación? ¿Qué puede venir en el futuro? Bueno, esto lo pone en perspectiva, porque el Ecuador ya no es el Ecuador que solamente tenía dos estructuras de delincuencia organizada potentes y fuertes operando y trabajando, ¿no? Tenemos muchísimas, y de hecho, ¿no es cierto?, la localización de uno de los líderes principales de los comandos de frontera, ¿no es cierto?, que está por ser extraditado, da cuenta de que tenemos un problema altamente complejo. Y lo que quisiera señalar aquí, ¿no es cierto?, y una felicitación, como se dice, a las damas y a los caballeros del silencio, los de inteligencia militar, ¿no es cierto?, que desde 1902, con la ley militar, que se llamaba antes Departamento de Informaciones, llevan haciendo un trabajo profesionalizado y muy bien estructurado, donde usted lo decía muy bien, María Mercedes. Mucho de la capacitación se hizo en base a la cooperación internacional con Chile y principalmente con los Estados Unidos, con Francia en su momento. Entonces, este elemento es clave. ¿Por qué? Porque ha sido el proceso de institucionalización, ¿no es cierto?, que por años ha realizado el ejército ecuatoriano y su arma de inteligencia principalmente, lo que nos lleva a tener estos resultados, ¿no es cierto?, que nos da la otra cara de la moneda, porque existen una serie de críticas hacia Fuerzas Armadas de que no están haciendo bien el trabajo en los centros de privación de libertad. Nada menos acertado que eso, en lo que las Fuerzas Armadas están profesionalizadas y muy bien formadas, cumplen misiones excelentes. En las acciones emergentes que han debido tomar, ciertamente existirán falencias que tienen su razón de ser, pero veamos este lado, ¿no es cierto?, que es la razón principal de ser de Fuerzas Armadas, donde cumplen de manera excelente. ¿Qué les falta? ¿Qué más necesitan, Lorena? Bueno, yo creo que lo que se necesita en este momento, ¿no es cierto?, es ya activar los planes de respaldo para que, ¿no es cierto?, Fuerzas Armadas salga de los centros de privación de libertad y efectivamente puedan fortalecer su trabajo en las fronteras, ¿no es cierto?, y en inteligencia, donde siempre han sido los que han liderado el trabajo de inteligencia a nivel nacional. Las Fuerzas Armadas paró eso en el país y sigue siendo la institución que tiene las fortalezas más importantes en el área de inteligencia. Francisco. Sí, quisiera agregar algo a la excelente respuesta de Lorena, y es: la labor de inteligencia ya no se agota solamente en las investigaciones que puede trazar el día de hoy Fuerzas Armadas. Tenemos que ir un paso más adelante y vamos a hablar de inteligencia financiera. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente el ejército, la policía y hasta la misma UAFE pueden, a través de labores de inteligencia, de contrainteligencia, identificar en dónde están localizados los principales grupos, los principales líderes, pero también tenemos que atacar al eje neutral, que es el dinero. Y ahí es donde tiene que venir, en mi opinión, tendría que venir el siguiente paso: inteligencia financiera. Ahí tenemos que darle recursos a la UAFE, ahí tenemos que darle recursos e inteligencia y capacitación internacional al ejército, para que no solamente los capturemos, sino que también les cerremos las llaves del financiamiento, que es la parte fundamental para que continúe ese negocio. Esos marcos legales se han trabajado ya en nuestro país para que haya esa sinergia y esa conexión para poder dar ese combate justamente a las arcas financieras de todos estos grupos de delincuencia organizada. Hacemos una pausa en estos momentos, nos vamos a nuestro primer bloque, al primer corte, y regresamos con nuestro segundo bloque aquí en Perspectiva 7. Volvemos.
Estamos de regreso con más análisis en Perspectiva 7. El gobierno de Estados Unidos, así como el de Italia y varios asambleístas reaccionaron a la captura de alias Fito en Manabí. Las autoridades recalcaron el trabajo de las fuerzas del bloque de seguridad para la captura del narcotraficante. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. Una vez difundida la noticia de la captura del cabecilla de los choneros, quien era el más buscado del país, las reacciones nos hicieron esperar. A través de la cuenta de la Embajada de Estados Unidos en Ecuador se felicitó al gobierno por lo que consideran es un logro. Los Estados Unidos felicita el logro de las instituciones del orden del gobierno ecuatoriano para capturar a José Adolfo Fito Macías Villamar, líder de la organización criminal transnacional Los Choneros. Los Estados Unidos apoya al Ecuador en sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional a favor de la seguridad de la región. Sin embargo, el gobierno estadounidense no se pronunció sobre el proceso de extradición. Asimismo, el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, felicitó a las autoridades del país por la recaptura de alias Fito y recalca: se trata de un importante logro que demuestra la firme determinación del gobierno nacional en la lucha contra las mafias que sacuden este país y amenazan la seguridad internacional. Saludamos también la valentía y profesionalismo de los uniformados que llevaron a cabo la operación. Italia reafirma su compromiso de seguir brindando todo su apoyo al Ecuador, con la esperanza de que todos los ciudadanos honestos puedan volver a vivir en paz, con seguridad y tranquilidad. Unidos lo lograremos. De su parte, autoridades del Poder Legislativo también reaccionaron a la operación. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, se pronunció al respecto. Gracias a las leyes de solidaridad e inteligencia, hoy Fito está en manos del bloque de seguridad. A quienes dudaron, ahí está la respuesta. Todo mi respaldo al presidente Daniel Noboa y reconocimiento a nuestras fuerzas del orden. Caerán más sin tregua. Vamos a recuperar al país. Recordemos que Adolfo Macías Villamar cumplía una condena de 34 años de prisión por varios delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y asesinato. Desde el gobierno se ratifica que no se negociará con el crimen. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, doctores Tarellas, ¿de qué manera contribuyeron la aprobación de las nuevas leyes para tener este marco legal y que se pueda actuar? Sí, mire, María Mercedes, yo pienso que las nuevas leyes son positivas porque le dan la facilidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional para actuar. Entonces me parece algo acertado y la aprobación por parte de la Asamblea me parece acertado. Pero no creo que hayan influido porque se fueron aprobadas hace muy poco. Yo creo que esto es una labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía y del bloque de búsqueda que ya estaban en este trabajo. Sí creo que lo que vendrá después va a ser producto justamente de estas leyes, que obviamente ayudan a estas instituciones a poder combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada. Pero no creo que en este caso, yo me imagino que esto debe haber sido un proceso para poder encontrar a Fito y poder tomar acciones, hayan ayudado mucho. Pienso que van a ayudar, sí, de ahora en adelante a estas instituciones para combatir al narcotráfico. Como por ejemplo, doctor Tarellas, también el poder entrar a allanar un lugar sin una orden judicial también permitió realizar toda esta operación en 10 horas, como dijo el ministro del Interior, también actuar de una manera efectiva y sin duda la inteligencia también que se puede utilizar desde hace algunos días, sí facilitó, aunque no haya sido del todo, para poder realizar este golpe al narcotráfico. Sí, tiene usted razón. En algunas cosas sí. Lo que quise señalar es que esto de Fito no es de la noche a la mañana. No es que de repente, digamos, dieron con el dato y lo localizaron. Lo que quiero señalar es que es un trabajo de las Fuerzas Armadas y de la Policía que seguramente le llevó algún tiempo para poder detectar, para poderlo encontrar, y que obviamente, como usted menciona, eso de poder no necesitar la orden de juez, etcétera, etcétera, ha ayudado. Mi comentario va en el sentido de que estas leyes van a ayudar más en los próximos procesos o ese ataque que estamos teniendo frente al narcotráfico, ¿no es verdad? Es en el sentido de que, me imagino yo, esto fue un proceso anterior para poder dar con Fito, algo bastante complicado.
Gracias, doctor. Con esa apreciación, Lorena, ¿qué importancia tiene la captura de alias Fito para la seguridad regional, según los países vecinos? Bueno, ciertamente esto pone las cosas en perspectiva. Los procesos abiertos que tiene alias Fito en los Estados Unidos dan cuenta de la importancia estratégica del objetivo. Y además, ¿no es cierto?, en este sentido, de lo beneficioso que sería para la región, pero también en Europa, ya que efectivamente sea extraditado a los Estados Unidos, porque las reglas del juego allá son completamente diferentes. Una persona con cargos por narcotráfico se está jugando la vida, porque dependiendo del estado podría enfrentar pena de muerte. Y esto es un elemento clave. ¿Qué pasó con el Chapo y sus procesos de judicialización en Estados Unidos? Para salvaguardar su vida y la de su familia, ¿no es cierto? Él empezó a poner nombre y apellido a los vínculos de las estructuras criminales con la política. Y efectivamente eso es lo que permite localizar exactamente dónde están los vínculos del partido Morena, inclusive del secretario de Seguridad del SEDENA, ¿no es cierto? Y de parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Ese es el potencial que tiene la extradición de alias Fito a los Estados Unidos y por eso debe ser considerado, de hecho, una prioridad. Pero es viable también que Fito pueda ser enviado a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. También se podrían recibir toda la información y todo lo que se necesita en el Ecuador en estos momentos si se va a El Salvador y no a Estados Unidos. No, eso es una decisión que conlleva otro tipo de consecuencias. Además, bueno, aquí, según como está demarcado el procedimiento para la extradición, le preguntan al privado de la libertad si desea ser extraditado o no. Y si yo digo, le ponen a escoger a alias Fito, él va a decir, tengo más garantías en los Estados Unidos sobre mi vida, sobre mi integridad y la de mi familia, aunque el costo sea realizar estas inculpaciones directas y dar testimonio y aportar pruebas, porque en los Estados Unidos el proceso es como un trueque, ¿no? Es un canje directo. Yo te mido y te peso cuánto me das y según eso tú tienes tus garantías e incluso mantienes tu vida, porque ahí te estás jugando la vida. Podrías tener pena de muerte. Y vamos a ampliar el tema de la extradición en nuestro siguiente bloque. Francisco, ¿qué impacto tiene esta operación en la lucha contra el crimen transnacional, según las reacciones internacionales que se han podido observar en estos últimos días? Bueno, no nos olvidemos que Fito era un canal para dos carteles principales que operaban en México y en Europa. Entonces, es el canal de transporte y por eso la felicitación viene también del gobierno italiano, porque a través del recorrido y a través del canal ecuatoriano llegaba drogas tanto a México como a Europa para que sean infiltrados dentro de los países. Es un golpe estratégico internacional, desde luego. Ahora, ¿cómo se va a reestructurar este cártel? Es lo que tenemos que anticipar como gobierno, hacia dónde se van a mover los canales, las rutas, y ahí es en donde se puede hacer un trabajo de inteligencia adicional. Cómo se movía al día de hoy dentro de la hegemonía de alias Fito la droga, y eso se tiene que conocer para empezar a tomar medidas y poder suspender este tipo de exportación, este tipo de actividad ilícita. Yo creo que Europa evidentemente está feliz con esto, pero no se va a quedar tranquila simplemente con la captura de su líder. Hay que atacar directamente a los canales de tráfico de drogas al día de hoy. Todos estos países y toda esta región, como habla de Europa también, ¿qué otras expectativas pueden tener frente a la captura de alias Fito, lo que viene posterior? Bueno, las expectativas de entrada, la que esperaríamos nosotros es que Ecuador deje de ser el principal exportador de cocaína en Europa, que es lo que está ocurriendo al día de hoy. Lamentablemente, a través del canal ecuatoriano es en donde se está nutriendo de cocaína tanto Estados Unidos como Europa, pero principalmente Europa. Cortar esas digamos, estos canales es el principal objetivo que deberíamos tener al día de hoy. Encontrar, incluso a través de alias Fito, conocer cuáles eran esos canales, cómo son los contactos, qué empresas se utilizaban, qué vías financieras se estaban utilizando tanto para el envío como el ingreso de estos recursos, a través de qué países. Todo eso es lo que se tiene que trabajar ahora, es decir, desmantelar completamente la estructura. No basta con capturarlo, hay que desmantelar la estructura. Bueno, y también por el otro lado, trabajar dentro de estos países para que bajen el consumo también, porque nosotros enviamos la cocaína ahí, la producción, porque hay un alto consumo en los países del primer mundo. Evidentemente, cuando no hay una demanda, no va a haber tampoco ningún tipo de oferta.
hay que reducir el tipo de consumo y ventajosamente parecería que Ecuador está trabajando en este área. Ventajosamente mucho el consumo no es nacional, todavía sigue siendo un consumo de fuera, pero también hay que tomar medidas de salud pública a nivel interno y también evitar que esto ocurra dentro del país, que el consumo suba y que sobre todo los niños, los adolescentes que están empezando a involucrarse dentro de estos grupos tengan otro tipo de realidad, se les dé otras opciones de estudio, otras opciones de trabajo a los jóvenes adultos para que no caigan dentro de los tentáculos de estas mafias organizadas. El trabajo tiene que ser integral y combatir este microtráfico también, como lo menciona Francisco. Repercusiones políticas y diplomáticas también, Lorena, que puede tener la captura de alias Fito en la cooperación bilateral y multilateral en cuanto a temas de seguridad. Yo creo que hay una línea bien marcada y trazada. Como mencionaba, la cooperación internacional con los Estados Unidos en el área de seguridad se establece después de que sale la misión militar italiana en 1940. Ahí tenemos una línea bien marcada que solamente se interrumpió en la época de la Revolución Ciudadana, pero que profesionaliza inteligencia y en realidad toda el área de la policía antinarcóticos en el Ecuador. Entonces, no creo que tenga efectos muy grandes. Yo creo que simplemente es un resultado importantísimo desde el punto de vista de la narcocultura y demás, pero no creo que tenga una incidencia pues más allá de esto como grande. Yo creo que, como mencionaban ya mis contertulios en este panel, es importantísimo establecer la necesidad de avanzar un paso más allá en la profesionalización de la inteligencia civil en este país, tarea que no se ha logrado hacer. La CENAIN, ¿no es cierto?, bajo el mando de la Revolución Ciudadana se convirtió en una policía política precisamente a conveniencia y a servicio del Ejecutivo, porque nunca blindaron y prohibieron la afiliación a un partido político para trabajar en inteligencia, ni pusieron límites al personal de libre remoción. Yo creo que es hora, ¿no es cierto?, de plantar muy bien la carrera profesionalizada de inteligencia civil para que desde el CIES se pueda articular con la fuerza suficiente el Sistema Nacional de Inteligencia, que ya existía legalmente, que en alguna medida coordinaba, ¿no es cierto?, pero que en su momento fue una policía política y eso no puede volver a pasar. Y con eso le preguntamos al doctor Estarellas cómo evalúan los expertos internacionales la estrategia contra la seguridad que se está implementando en nuestro país, la estrategia del gobierno ecuatoriano en la lucha contra los GDOs. Y mire, los estados ven con buenos ojos las estrategias que el gobierno nacional está haciendo en la lucha contra los GDOs y contra el narcotráfico en general. Ha sido hasta este momento positiva. El Ecuador está pasando una situación muy difícil, pero quizás todas las medidas que se están tomando hasta el momento, las leyes que se han aprobado, han sido vistas en el exterior como una iniciativa y una lucha decidida por parte del Estado ecuatoriano, con la esperanza de que se gane esa batalla. ¿Es necesario entonces las bases extranjeras para que vengan a robustecer esta estrategia de lucha contra el narcotráfico en el Ecuador? No creo que sea tan necesario. Yo creo que fue necesario la base de Manta. Yo creo que más necesario que bases extranjeras es la cooperación internacional, porque el Ecuador necesita esa cooperación de los demás estados. Más que nada que el narcotráfico es un delito que no solo afecta al Ecuador, que afecta a todos los estados. Que la delincuencia organizada es una delincuencia organizada internacional la que nos ataca, y si bien los delincuentes se ayudan entre ellos, los estados tienen la obligación también de cooperar para poder enfrentar esta delincuencia. Entonces yo me iría más por ese tipo de cooperación internacional que de poner bases militares. No creo que sea en este momento la solución, y si se diera, habría que ver, digamos, qué país esté interesado y en qué ayudaría al Ecuador. Eso creo que es la visión. Sus apreciaciones y criterios frente a las bases extranjeras en nuestro país. ¿Es necesario, Francisco? Absolutamente, absolutamente. Y le voy a dar tres buenas razones. Primero, es un factor disuasivo. Poniendo una base militar en Manta,
retomando esa base militar, es un factor disuasivo para el cometimiento de crímenes. Segundo, yo creo que mucho se ha discutido este tema de las bases militares. Ahora hay un proyecto que va a ser lanzado a consulta popular. Así es. Y pensemos, porque las bases militares tenemos que sacarnos a veces esa idea de que es un tema de soberanía. Alemania, Japón, en conjunto, tienen más de 300 bases militares estadounidenses. Y nosotros estamos pensando en plantear una base militar. ¿Han dado resultados? Evidentemente, sobre todo a nivel de cooperación internacional, las bases militares son el eje bajo el cual giran los asuntos de inteligencia. Podemos traer equipos de Estados Unidos. Nosotros sabemos, Estados Unidos tiene un tamaño militar de más, solamente el gasto militar de este año son 846.000 millones de dólares. Evidentemente no esperamos que todos esos ingresos vengan acá a Ecuador. 13.000 millones de esos se han puesto en la guerra de Ucrania. ¿Cómo no podríamos pensar que parte de ese armamento, de ese equipamiento, utilización de equipos satelitales, de inteligencia, cómo no nos vamos a beneficiar? Absolutamente nos vamos a beneficiar. Es el segundo punto. Primero, disuasivo. Segundo, equipamiento. Y tercero, pensemos también cuál es el mayor reclamo de los militares, que cuando llegan a zonas de frontera, ellos no van a poder cruzar zonas de frontera. Y hay que pensar que incluso nuestras propias bases ecuatorianas o pequeños destacamentos estén en zonas de frontera, no solamente ecuatoriana, sino también una Colombo ecuatoriana de cooperación internacional. Ahí podemos atacar el tema, y ahí es donde yo veo la tercera buena razón por la cual las bases militares sí son una buena salida, sí son una buena solución y nos van a ayudar a tener un mejor control de nuestras zonas, no solamente aéreas, sino también marítimas, a través de las cuales se transporta la cocaína. Lorena, una base en Manta, en Manabí, como lo menciona Francisco, ¿alguna otra base en la frontera, por ejemplo, algo que tenga conexión con esta parte de nuestro país? ¿Está de acuerdo su criterio sobre las bases extranjeras? Bueno, este debate que se ha planteado de las bases extranjeras muestra la preocupación genuina, ¿no es cierto?, de los actores de la política nacional en solucionar uno de los problemas en los que caímos como consecuencia de los acuerdos que fueron denunciados por Francisco Huerta con estructuras de delincuencia organizada por parte del correísmo, ¿ya? Sin embargo, esto no tiene correlato con la geopolítica mundial actual. El centro del problema, lastimosamente, no está en la región latinoamericana, no está en el Ecuador, los intereses internacionales están por otro lado, y yo realmente creo que la proyección de nuestros deseos no es una realidad. Sí, quizás a muchos, en base a la preocupación, les gustaría que esto sucediera efectivamente, pero en las prioridades de los Estados Unidos no se encuentra para nada tener una base militar en el Ecuador, y no encuentro en realidad un país en Europa que quiera hacerlo. Entonces, yo sí tengo muchas preguntas abiertas al respecto. Bueno, pero eso tendría que ir también a la consulta a los ciudadanos. Luego de este golpe, los ecuatorianos, ¿qué pensarían, qué necesitarían frente a esta propuesta de una base extranjera en el Ecuador? Francisco. Sí, desde luego. Bueno, la realidad es que los países europeos, como lo mencioné hace un minuto, tienen Alemania más de 80 bases, Japón más de 80 bases estadounidenses. Evidentemente no podemos pensar que esos países no son soberanos. Yo creo que la discusión de soberanía podríamos dejarla por fuera. Ahora, la eficiencia de esas bases, del interés de Estados Unidos, evidentemente es algo que tenemos que plantearnos, pero es una necesidad nuestra. Yo sí lo veo, y quizás ahí es uno de los puntos en donde sí coincido con la política del presidente, en que efectivamente una de estas bases puede ayudarnos a aliviar la tensión que tiene, a bajar los costos que tiene, los costos operativos elevadísimos. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto? Que el presidente está moviéndose también a que la UNACE, una de las mejores unidades que tenemos en el Ecuador, también intente controlar los asuntos, no solamente de secuestro, sino también de extorsión. Entonces vemos que si hay una política de diversificar a nuestros buenos equipos, a nuestros buenos soldados y militares en otras actividades. Si lo vamos a hacer, vamos a necesitar cooperación, vamos a necesitar recursos. El Ecuador no cuenta con esos recursos al día de hoy. ¿Y por qué no valernos de los recursos de nuestro aliado estratégico, que puede ser Estados Unidos, y realmente ponerlos sobre la mesa? Mirar cuál es su interés real. Evidentemente puede que a lo mejor no sea el interés de Estados Unidos, pero realmente nos hemos planteado esta curiosidad, este tema de ir y acudir y sentarnos a Estados Unidos, a Europa, y plantearles esta posibilidad de tener una colaboración no solamente presupuestaria, sino también física, es decir, con soldados, con operativos y con equipamiento. Yo creo que sí está en el interés. ¿Cómo no va a estar en el interés de Europa poder controlar las rutas de tráfico, y siendo Ecuador una de ellas? Yo creería que sí está en el interés de estos países. Bueno, en todo caso, Lorena, hacer gestión, sentarse, como dice Francisco, para poder conversar y poder llegar a un acuerdo con respecto a la cooperación
y las bases extranjeras? Sí, o sea, es una gestión que puede hacerse, esperamos lo mejor, ¿no es cierto? Pero mientras esperamos lo mejor por esa línea, prepararnos con lo que tenemos, ¿ya? ¿Cuál es la prioridad? Fortalecer el trabajo real, con un pie operativo y capacidad real en la frontera de nuestras Fuerzas Armadas, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, por una serie de factores están en otras tareas que no son su fuerte. Entonces hay que darles el apoyo para que sí, regresen a las fronteras con la contundencia que se necesita, sobre todo considerando la relación tan complicada que tenemos con Colombia. Porque el hecho, ¿no es cierto?, de que Petro esté en Colombia tiene una serie de aristas que van a empezar a salir a la luz, ¿ya? Y que tienen consecuencias directas sobre el Ecuador. Entonces, no podemos descuidar la frontera con Colombia. Es importantísimo tener a las Fuerzas Armadas enfocadas ahí. Creo que luego de la captura de alias Fito también vendrá mucho más el análisis de esta relación con el presidente Petro, la última visita polémica que tuvo en nuestro país, así que estaremos atentos también a esa situación. Vamos a un corte y regresamos, continuamos con mucho más del análisis aquí en Perspectiva 7. Quédese con nosotros. Alias Fito es el tema que estamos abordando aquí en Perspectiva 7. Alias Fito capturado. Y Ecuador legalizó la extradición, recordemos, de nacionales en mayo del 2024. Este es un tratado vigente con Estados Unidos y se aplica en delitos que tengan doble tipificación, es decir, que sean delito en ambos países. El capo del narcotráfico más buscado del país ya está tras las rejas de la cárcel de La Roca en Guayaquil. Allí permanecerá hasta ser enviado a los Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa y los ministros del bloque de seguridad ya notificaron al gobierno de Donald Trump sobre la captura de alias Fito, quien también tiene procesos pendientes con la justicia de dicho país. Y espero que en las próximas horas o máximo días tengamos información al respecto sobre el proceso de extradición. No obstante, para que alias Fito pise suelo norteamericano, se deberán cumplir varios requisitos judiciales y diplomáticos. El primero es que Estados Unidos haga llegar formalmente el pedido de extradición a la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Esta jueza tiene que elevar este pedido a la Cancillería en los Estados Unidos, y entre las Cancillerías de Estados Unidos y Ecuador van a tramitar esta solicitud. La Cancillería ecuatoriana trasladará esta solicitud a la Corte Nacional. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, deberá llamar a Fito a una audiencia para informarle que Estados Unidos lo requiere. El procesado podría aceptar o negar su extradición. Evidentemente, si la decisión es quiero aceptar la extradición, será inmediatamente trasladado, pero podría decir que no. En el caso de que alias Fito se niegue a ser extraditado, en 7 días se convocará a una nueva audiencia para resolver su futuro judicial. Sin embargo, aquí, alias Fito podría apelar dicha decisión. En ese caso, se trasladaría a una sala penal de la Corte Nacional de Justicia. Dicho tribunal será de última instancia. Después de que viene la resolución de la sala de lo penal de la Corte Nacional, no existe ninguna otra vía más. Directamente puede ejecutarse el proceso de extradición. Todo este proceso tomaría alrededor de 8 meses. La jueza Jude Peggy giró una orden de localización del narcotraficante ecuatoriano para asegurar su detención, extradición o expulsión, lo que haría suponer que los tiempos se acortarán. Estados Unidos lo acusa de 7 delitos, como conspiración para el tráfico internacional de cocaína, uso de armas de fuego para promover el narcotráfico, contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos y conspiración para la compra de armas de fuego a través de testaferros, entre otros. Él puede enfrentar un escenario de hasta 100 años de prisión dentro de los Estados Unidos. También la Oficina Federal califica a alias Fito como un cabecilla despiadado y un narcotraficante de una violenta organización criminal transnacional. Además, señala que junto al cártel de Sinaloa controlan las rutas claves para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en este proceso de extradición que se tiene ya en nuestro país genera la expectativa de lo que puede ocurrir con alias Fito en los próximos meses. ¿Cómo funcionaría este proceso, Francisco? Bueno, el proceso de extradición está ya regulado en la ley de extradición que tiene vigencia desde hace varios años y tiene dos características especiales. Primero, que exista un tratado de extradición entre los dos países y Ecuador tiene un tratado de extradición
desde la época del presidente Gabriel García Moreno, es decir, desde 1837 y demás, o 47 me parece. Pero ¿cómo funcionaría ya en la práctica? Nosotros estaríamos sometidos a un proceso de extradición pasiva. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos un pedido de parte de la jueza de Brooklyn en Estados Unidos para que alias Fito, por los cargos que tiene, sea extraditado. Este proceso, esta solicitud, será tramitada por las cancillerías de cada uno de los países y llegará a la Corte Nacional de Justicia. En la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Corte Nacional convocará a una audiencia a alias Fito para informarle de la posible extradición y se les pedirá si es que él quiere ser o no extraditado. Evidentemente va a decir que no quiere ser extraditado y entonces él tendrá que emitir una resolución sobre la extradición, sobre si procede o no procede. ¿Qué herramientas tiene alias Fito en ese momento? Puede plantear una apelación y la apelación va a tener que ser conocida por una de las salas de lo penal de la Corte Nacional de Justicia. Esta decisión es de última ratio, de última instancia, y si la decisión es que procede la extradición, pues evidentemente será extraditado. Hay una pequeña salvedad que prevé la ley y es que en caso de que el presidente de la República considere que no sería procedente la extradición, pues él tiene unas facultades extraordinarias de suspender el proceso de extradición, lo que evidentemente esperaríamos que no ocurra dentro de este caso. Es decir, es un proceso que desde que se solicita en Estados Unidos hasta que efectivamente la persona es extraditada puede durar entre 4 y 8 meses. Ese es más o menos el procedimiento en Ecuador. Lorena, usted mencionaba que Fito diría que sí quiere la extradición. ¿Por qué su criterio? ¿Por qué? Porque aquí corre peligro. Es decir, aquí la vida, ¿no es cierto?, de los actores criminales dentro de un centro de privación de libertad, cuando tienen el control, está garantizada, pero solamente en los lugares y cuando tienen el control. ¿Qué pasó con Daniel Salcedo? Sale de La Roca, ¿no es cierto?, a Riobamba y intento de asesinato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay otros actores que se ven perjudicados con sus posibles revelaciones sobre la gran estructura criminal que van a querer terminar con su vida. Y en el límite, seas o no actor criminal, buscas salvaguardar no solo tu vida, porque puede ser que la tuya no te importe, pero la de tu familia sí. Y esos procesos, debido al manejo tan democrático y tan de equilibrio de poderes que tiene la justicia en Estados Unidos, por eso allá está tan bien parada, ¿no es cierto? No podemos decir lo mismo de acá. Hace que Estados Unidos sea capaz de brindar este tipo de garantías a cualquier actor criminal. O sea, tanto así, ¿no es cierto?, que el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa y todos sus líderes criminales, ¿no es cierto?, incluso los hijos del Chapo, ya están en procesos de colaboración con la justicia de los Estados Unidos en base, ¿no es cierto?, al tema del vínculo con la familia y el deseo de preservar la vida. Vamos a preguntarle al doctor Estarellas cuál es su apreciación, dónde debe cumplir los años que le faltan más los 3 años estos de fuga, aquí en el Ecuador o en Estados Unidos o en El Salvador. Se debe de iniciar, como bien señalaban, un proceso de extradición con la reforma que se dio de Fito. Antes no se podía porque había el principio de que no se extradita nacionales, pero actualmente con la reforma se lo puede hacer. Si hay la petición de los Estados Unidos, se inicia el proceso de extradición y yo creería que lo lógico es que se entregue a Fito para que vaya a los Estados Unidos. Además, yo no creo que haya cárcel segura en el Ecuador para Fito. Ya Fito se escapó, lo han vuelto a detener. Entonces, lo lógico es que vaya a los Estados Unidos por su seguridad y porque no hay cárcel segura aquí en el Ecuador. ¿Y puede Francisco extraditarse a los Estados Unidos? También le pregunto a usted, doctor Estarellas, si tiene procesos pendientes en el Ecuador, eso también hay que aclararlo frente a todo este proceso que debería seguir frente a la extradición. ¿Qué pasaría con los cargos y con el tiempo que tiene que cumplir en Ecuador? Bueno, hay que ver si ya se inició por parte de los Estados Unidos la solicitud, solicitándole la extradición de Fito. Eso es lo que hay que constatar que la hay. Y de acuerdo con eso, procesar los otros cargos. Ahí habría que ver cuáles son los otros cargos que tiene en el Ecuador. Todo eso habría, que evaluar
Digo que la única restricción de no extraditarlo es si la pena daría como consecuencia la pena de muerte en los Estados Unidos. Ahí no se lo entrega. Todo eso habría que evaluar para poder contestar su pregunta. Francisco, ¿puede extraditarse entonces a Estados Unidos, alias Fito, si tiene procesos en Ecuador? Desde luego, se lo puede extraditar. El proceso de extradición no impide que por otros delitos cometidos en Estados Unidos él pueda ser perseguido. Lo que sucederá es que el resto de la condena que tiene pendiente de ser cumplida en el Ecuador la va a cumplir en los Estados Unidos. No hay ningún tipo de objeción o restricciones. La única restricción tal vez podría ser si es que él intenta oponerse a este pedido de extradición sobre 3 bases fundamentales. Uno, que exista condena de muerte o pena de muerte por el delito que se le está persiguiendo, lo que no es el caso, descartado. 2, si es que él estaría sometido a tratos crueles e inhumanos durante su periodo de permanencia dentro de la cárcel, lo que tampoco podría considerarse porque las cárceles de Estados Unidos son incluso mucho más seguras que las nuestras. Y tercero, si es que puede haber algún riesgo de fuga de parte de él en las cárceles de Estados Unidos, lo que tampoco puede ser el caso. Entonces, en mi opinión, el proceso va a ir bastante directo, va a ser bastante sencillo. Hay la intención del gobierno de perseguir este tema. Ahora habría que esperar a que el gobierno de Estados Unidos, a través de sus cancillerías, comuniquen el pedido de extradición, lo que yo estoy seguro va a ocurrir en los próximos días. Es una persona buscada en los Estados Unidos, tiene 7 cargos criminales asociados con narcotráfico, venta de armas. Lo más seguro es que esto estará ocurriendo en los próximos días. ¿Y qué es lo más conveniente? ¿Que alias Fito vaya a los Estados Unidos con respecto a la seguridad del país? ¿Es esto un mensaje para otros criminales, un mensaje para Fede, que se escapó también, por ejemplo, Lorena? Exactamente. Yo creo que esto marca un camino coherente con lo que implica desarmar el otro lado de las estructuras criminales, que es lastimosamente los partidos políticos y movimientos y los actores en la política que tienen su financiamiento de parte de estas estructuras criminales. Con Fito en el Ecuador jamás estaríamos en posibilidad de develar este otro lado. Pero como los procesos en Estados Unidos son bien llevados, profesionalizados, ¿no es cierto?, y demás, y además blindados, entonces esto efectivamente permitiría, ¿sí?, que en un futuro, un plazo más o menos mediano, nosotros tengamos claridad y sepamos quiénes son estos actores que desde los partidos, los movimientos políticos, están involucrados, ¿no es cierto? Y hacen las veces de portavoces y están abogando, incluso dentro de la Asamblea, por los intereses de las estructuras criminales, que ya sabemos que existe y que no se han podido realizar las investigaciones con la profundidad suficiente para develar exactamente quiénes son y desde dónde operan. Develar la narcopolítica que han dicho que está presente en nuestro país. Exactamente, y esto es evidente. Hay investigaciones del portal Tierra de Nadie que, analizando el caso de Durán, ponen nombre y apellido a los partidos, a los concejales que han sido financiados directamente por narcotraficantes. Los periodistas ya han hecho el trabajo. La gran pregunta es por qué la justicia no ha hecho el trabajo que tiene que hacer alrededor de esto que es tan nocivo para la democracia ecuatoriana. Entonces sí podemos esperar, Francisco, que alias Fito delate a su estructura criminal y a quienes están involucrados en otras instancias del país en este estado de narcopolítica. Seguramente en los próximos días e incluso antes del traslado estarán llegando agentes del FBI a Ecuador a querer entrevistarse con alias Fito para ver su intención de colaborar, para iniciar el proceso de negociación, para ver qué tanto él está decidido de entregar a cambio de una condena más baja y a cambio de una garantía de que su familia no sea afectada, información que permita desarticular estos grupos de narcotráfico. Es muy posible que él va a querer colaborar, es lo que ha ocurrido en el caso de otras personas. Pensemos en el caso de Colombia. Colombia desde el 99 acá ha extraditado a cerca de 2.300 personas. Muchos de ellos han colaborado dentro de estos procesos para desarticular estas mafias, estos grupos organizados. ¿Podríamos esperar lo mismo? Yo creería que sí. Tenemos que trabajar en eso y dar las facilidades como gobierno para que cuando se den estas visitas de agentes del FBI o cuando se den las visitas de la propia Fiscalía del Ecuador con la Fiscalía de Estados Unidos se pueda articular
la entrega de la información en la mejor medida posible y brindarle también a las garantías para que su familia esté bien y a salvo y de esta manera lograr tener la información tan necesaria. Es decir, entonces esta facilidad y sobre todo este interés de proporcionar la información nos acercaría mucho más al país a conseguir esta extradición a los Estados Unidos, Lorena. Sí, exactamente. Yo creo que es la mejor manera que tenemos de blindarla, reconociendo las limitaciones que tenemos en el momento, porque claro, el caso Metástasis, Plaga, Purga, nos dejaron ver la dimensión real del problema, que no es menor, ¿no es cierto? Tuvimos un general que hizo las veces de director del SNAI, director nacional antinarcóticos, coludido con líderes de las estructuras criminales. Eso no es menor. Tuvimos al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, claro, viene el tema de la depuración, pero mientras estamos depurando y fortalecemos el equilibrio democrático en el Ecuador con 3 poderes bien diferenciados y fuertes, cada uno por su lado, hacemos el proceso con Estados Unidos para no dejar el tema en el aire e identificar claramente dónde está la narcopolítica en el país con un respaldo judicial. Muchísimas gracias por su presencia, por sus impresiones el día de hoy en esta noche en Perspectiva 7. Agradecemos también al doctor Carlos Estarellas, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Cerramos entonces, doctor, muchísimas gracias. Buenas noches. Así cerramos esta edición. La recaptura de alias Fito no solo representa un hito en la lucha contra el narcotráfico, sino también una clara victoria del Estado ecuatoriano gracias al despliegue del bloque de seguridad coordinado entre la policía, las Fuerzas Armadas y las nuevas leyes de seguridad, de solidaridad e inteligencia. Se ha demostrado que con voluntad política y respaldo ciudadano, el crimen no tiene cabida. Seguiremos vigilantes entonces porque esta lucha es por el futuro y por la seguridad de todos los ecuatorianos. Buenas noches.